Buen día. Hoy se expondrá el riesgo por condiciones de seguridad y los factores de peligro. El grupo encargado del tema está conformado por Maiken Urbano Cerón y Mario Fernando Suárez Giraldo. En primer lugar, se hablará de la definición de riesgo por condiciones de seguridad. Luego, la definición de riesgo. Seguimos con la diferencia entre riesgo y peligro. Por último, veremos cuáles son los factores del peligro. Condiciones de seguridad. Son aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Los factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad son los elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden producir daños a la salud del trabajador. Los factores de riesgo se pueden originar de los lugares y equipos de trabajo, de la electricidad, los incendios, etc. Estos factores serán analizados a continuación. Lugares de trabajo. Los lugares de trabajo no deben originar riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores y deberán cumplir con el Decreto 386 de 1997 en cuanto a condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, etc. Bien, entonces, las condiciones constructivas de este decreto son dimensiones. Las dimensiones deben ser de 3 metros de altura, 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador y 10 metros cúbicos no ocupados por trabajador. Desniveles y aberturas. Deben haber escaleras, rampas y barandillas. Las barandillas deben tener una altura mínima de 90 centímetros. Puertas. Las puertas deben tener una anchura mínima de 80 centímetros. Y los pasillos deben tener una anchura mínima de 1 metro. Equipos de trabajo. Los equipos de trabajo son cualquier maquinaria, aparato o herramienta utilizada en el trabajo. Tanto las máquinas, aparatos o herramientas que se utilicen deben cumplir con unos requisitos mínimos de seguridad y se deben seguir instrucciones precisas para su instalación, utilización, mantenimiento o reparación, para así garantizar la salud de las personas que las manejan. Instalaciones eléctricas. Se produce riesgo eléctrico cuando existe la posibilidad de que una corriente eléctrica circule por el cuerpo humano. La gravedad de estos accidentes es proporcional a la intensidad de corriente. También influye la tensión, la resistencia y el recorrido que siga la corriente a través del cuerpo. Los accidentes eléctricos pueden producirse por contacto directo, que es cuando las personas entran en contacto con enchufes, cables, empalmes, etc. Contacto indirecto, que es cuando las personas acceden a elementos accidentalmente puestos en tensión, como por ejemplo carcasas de las máquinas. Incendios y explosiones, como consecuencia de sobrecargas o cortocircuitos. Los riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas pueden ser evitados con la adopción de medidas preventivas y de protección y el uso de elementos para la protección personal. Incendios. Los incendios generan gases tóxicos que desplazan el oxígeno del aire, ocasionando así que las personas se asfixien. También pueden producir humos cuya inhalación provoca quemaduras internas. El calor causa deshidratación y bloqueo respiratorio y las llamas provocan quemaduras externas. Existen distintas clases de fuego y según el tipo de fuego se utiliza un agente extintor adecuado. Para la clase A, la cual corresponde a los sólidos como por ejemplo madera, papel, tela, etc., el tipo de extintor adecuado es el extintor de agua pulverizada. Para los de la clase B, que corresponde a los líquidos como la gasolina, pinturas, aceites, etc., se debe usar el extintor de polvo convencional. Para los de la clase C, que corresponde a los gases combustibles como el propano, el butano, etc.,
El extintor recomendado es el de polvo convencional. El peligro es una fuente o situación que produce un nivel de amenaza a la vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente. Es decir, que puede ocasionar una perturbación o un daño a las personas, los bienes o al entorno. Se considera que el peligro no siempre reside específicamente en las cosas, sino en la manera errónea, insegura o negligente en que se manejan e interactúan con ellas. El peligro es parte de nuestra vida diaria, tanto en el trabajo, en nuestra casa, cuando practicamos un deporte o en otro tipo de escenario, estamos expuestos a ellos. Cuando usamos el término peligro, describimos una situación potencialmente dañina. El peligro se presenta en diversas fases. En primer lugar tenemos al latente, el cual se caracteriza porque la fuente o situación tiene el potencial de ser peligroso, pero no está afectando todavía ni a las personas, ni las propiedades, ni el medio ambiente. Por ejemplo, una colina puede ser inestable con el potencial para un deslizamiento de ladera. En segundo lugar tenemos al potencial, también conocido como armado. Esta es una situación donde el peligro está en posición de afectar a las personas, a las propiedades o al medio ambiente. En tercer lugar encontramos el activo. El peligro ciertamente causa daños, dado a que no es posible intervenir después de que el incidente ocurre. En cuarto lugar tenemos al mitigado. Un peligro potencial ha sido identificado, pero se han tomado medidas para asegurar que no se convierta en un incidente. Puede que no haya una garantía absoluta de que no haya riesgo, pero es claro que se han tomado medidas para reducir significativamente el peligro. Como podemos observar en la imagen, ante un posible deslizamiento se han tomado medidas para la evacuación de la población. En último lugar, tenemos al público. Un peligro público es el que se supone un daño moral o físico a las personas, como puede ser una epidemia, una catástrofe natural, un asesino, un psicópata, entre otros. Riesgo. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que se presente un evento peligroso y las consecuencias de no controlarlo. Básicamente, un riesgo es la probabilidad de que una amenaza o peligro se materialice y se convierta en un desastre, generando así daños a las personas, a las máquinas y equipos, al medio ambiente, etc. Para saber el grado de importancia y gravedad de un riesgo se debe calcular dos variables. La primera es la severidad. La severidad indica el daño que puede sufrir el trabajador si el riesgo se materializa. La severidad se puede clasificar en severidad leve, grave y muy grave. Dentro de la severidad leve tenemos, por ejemplo, las irritaciones cutáneas, las contusiones musculares, las erosiones, los cortes superficiales, las quemaduras pequeñas, etc. Dentro de la severidad grave están las laceraciones, es decir, las cortaduras mucho más profundas, las quemaduras extensas, las fracturas menores, los trastornos musculoesqueléticos, etc. Dentro de la severidad muy grave se encuentran las fracturas mayores, las intoxicaciones, las enfermedades crónicas que afectan severamente la calidad de vida, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y, en casos más graves, el cáncer. La siguiente variable es la probabilidad. La probabilidad indica si es fácil o no que el riesgo se materialice en las condiciones existentes. La probabilidad se puede graduar desde baja hasta alta de acuerdo con el siguiente criterio. Cuando se tiene que la probabilidad de que ocurra el daño es baja, quiere decir que podría suceder el daño, pero la probabilidad de que esto ocurra es remota. Cuando la probabilidad es media, quiere decir
que aunque no haya sucedido antes el daño, no sería raro que éste ocurriera. Cuando la probabilidad es alta, es cuando lo más probable es que ocurra el daño, o incluso cuando éste ya ha ocurrido antes. Grado de riesgo. El grado de riesgo se obtiene a partir de los valores de severidad y probabilidad correspondientes a dicho riesgo. Una vez obtenido el grado de riesgo, se realiza la valoración del mismo. Un riesgo puede calificarse desde trivial hasta intolerable, de acuerdo a la siguiente tabla. Cuando la severidad del daño es baja y la probabilidad de que ocurra también es baja, el riesgo va a ser considerado como un riesgo trivial, lo cual quiere decir que no es necesario adoptar medidas preventivas. Cuando la severidad es media y la probabilidad es baja, el riesgo va a ser considerado como riesgo tolerable, lo cual significa que no se necesita mejorar la acción preventiva, pero sí se deben considerar soluciones más rentables. Cuando la severidad es media y la probabilidad también es media, el riesgo es un riesgo moderado, lo que significa que se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Cuando la severidad del daño es alta y la probabilidad es media, el riesgo es un riesgo importante. En este caso, no se debe comenzar el trabajo hasta que no se haya reducido ese riesgo. Cuando la severidad del daño es alta y la probabilidad de que esto ocurra también es alta, el riesgo es un riesgo intolerable, lo cual quiere decir que no se debe empezar ni continuar el trabajo hasta que no se reduzca el riesgo. Y si no es posible que éste se reduzca, debe prohibirse el trabajo. Diferencia entre peligro y riesgo. El peligro es el potencial de causar daño y el riesgo es la probabilidad de que se produzca un daño en la exposición a ese peligro. Entonces, la diferencia es que el peligro es el potencial de daño que puede causar algo, mientras que el riesgo es la posibilidad de que suceda ese daño. Entonces, para entender un poco mejor, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, un ejemplo de peligro sería cuando se trabaja con químicos peligrosos. El riesgo que esto representa sería sufrir quemaduras, irritaciones, entre otros. Siguiente ejemplo, levantar objetos pesados. Esto tendría un riesgo de sufrir lesiones en la columna, sufrir hernias, etc. Siguiente ejemplo, almacenamiento de combustibles. Esto tendría riesgo de incendios. Siguiente ejemplo, fumigaciones. Esto tendría riesgos de intoxicaciones, alergias, entre otros. Otra diferencia es que los peligros se identifican, mientras que los riesgos se evalúan. Ejemplo, cuando se tiene una sustancia química es necesario identificarla para así poder saber qué peligros trae consigo. Entonces se tiene que la sustancia es el ácido sulfúrico y se sabe que el ácido sulfúrico pues, es una sustancia corrosiva. Por lo tanto, el no tomar medidas preventivas necesarias y las precauciones adecuadas al manipularlo tendría unos riesgos. Por ejemplo, riesgos de irritaciones y quemaduras severas, dificultades respiratorias y en casos más extremos representaría riesgos más graves, como por ejemplo causar cáncer, entre otros riesgos. En el siguiente video vemos otro ejemplo entre la diferencia de peligro y riesgo. El peligro es que el piso se encuentra resbaladizo y el riesgo es la probabilidad de que la camarera caiga y se fracture o lesione. Los factores de peligro. Se considera factores de peligro la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y o control del elemento agresivo. A continuación, se describen los factores de peligro dependiendo de cada área. Los químicos.
se refiere a las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, fibras, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado. Los mecánicos se asocian a aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locales que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o estado tienen la capacidad potencial de entrar en contacto mediante atrapamientos o golpes con las personas provocando lesiones. Los eléctricos. Hace referencia a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones locativas que conducen o generan energía dinámica o estática y que al entrar en contacto con las personas por deficiencias técnicas o humanas pueden provocar lesiones según sea la intensidad y el tiempo de contacto. Los físicos. Es un factor ambiental que puede provocar efectos adversos a la salud de los trabajadores, tales como el ruido, la iluminación, vibración, temperatura, presión atmosférica, radiaciones ionizantes y no ionizantes. El factor físico-químico. Abarca todos aquellos objetos, materiales combustibles, sustancias químicas y fuentes de calor que bajo ciertas circunstancias de inflamabilidad y combustibilidad pueden desencadenar incendios y explosiones que traen como consecuencias lesiones personales y daños materiales. El factor biológico es la presencia de un agente o sustancias derivadas de organismos vivos, tales como bacterias, virus, hongos, parásitos, picaduras y mordeduras de animales. También los fluidos y excrementos de animales, plantas o seres humanos. Por último tenemos los biomecánicos, que se relacionan con posturas forzadas, sobreesfuerzo, movimiento repetitivo y manipulación manual de cargas.